Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla, mensaje tranquilizador de Deco, mensaje que queríamos escuchar del director deportivo del Fútbol Club Barcelona, que siembra algunas dudas en sus declaraciones a la hora de lo que se refiere a respetar el estilo del Barça. Deco ayer dejó unas manifestaciones muy importantes, unas declaraciones muy reveladoras y que seguro, a buen seguro, que tranquilizarán al seguidor barcelonista. Vamos a ver, las voy a leer directamente desde el diario Sport, que refleja de manera escrita una breve entrevista ante los micrófonos de Movistar. Deco ha negado a los micrófonos de Movistar que estén planteando vender a Ronald Araujo o Frenkie de Jong a final de temporada. En las últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que el club tenga que hacer alguna venta dolorosa. Le preguntaron lo siguiente, ojo, ¿qué pasará con Araujo y de Jong? Atentos a la respuesta, contundente. No pasará nada. Tienen contrato y queremos mantener a los mejores. Y ellos son los mejores. Son futbolistas de presente y de futuro. Son jugadores que se han ganado el derecho a estar en el Barça y que se han ganado el respeto de la afición y del club. Queremos seguir contando con ellos, ha señalado. No esperaba otra cosa, ¿no? No esperaba otra cosa. El Barça, si tiene que vender a algún futbolista, lógicamente lo que no debe es vender jugadores que a priori deben ser titulares durante los próximos 5 o 10 años. Y yo creo que a nadie se le escapa que tanto Frenkie de Jong como Ronald Araujo lo deben ser. Si el Barça necesita sacar una inyección en forma de traspaso, una inyección de dinero en forma de traspaso, me imagino que estará barajando otros nombres diferentes a estos. Estamos hablando de dos jugadores que son top mundial en sus posiciones. Muchas veces se habla del rendimiento de Frenkie de Jong, de algunas dudas con Ronald Araujo. Para mí no hay dudas sobre ninguno de los dos. Para mí son de los mejores, si no los mejores del mundo en sus respectivas posiciones. Se ha criticado mucho, ¿no? Hablando en las últimas semanas del salario de Frenkie de Jong versus su rendimiento. Y claro, es que su rendimiento, como el de muchos, se ve lastrado por la mala temporada que está haciendo el Barça, sobre todo por las malas sensaciones que deja sobre el terreno de juego, y esto tiene una explicación clarísima. Frenkie de Jong está jugando, está jugando prácticamente de pivote, haciendo la labor que hacía Sergio Busquets, viniendo a recibir, metiéndose entre los centrales y teniendo que jugar en una posición más retrasada, que ve reducidas sus capacidades ofensivas. Hemos visto en un buen Barça, en muchas ocasiones, el año pasado, partidos top de Frenkie de Jong. Y os invito, lógicamente, a imaginaros a Frenkie de Jong en el mejor Barça. En ese Barça con Messi, Villa y Pedro arriba, y en un centro del campo con Busquets en estado prime y, por ejemplo, sustituyendo a Andrés Iniesta. Imaginaros, ¿no? Ese centro del campo con Busquets, Xavi y Frenkie de Jong. Busquets a nivel top mundial, a su máximo nivel, Xavi a su máximo nivel y arriba con Messi, Villa y Pedro. Seguramente estaríamos hablando de Frenkie de Jong pues como uno de los mejores jugadores del mundo, que yo creo que es lo que es por sus condiciones, por su calidad y por su nivel, no tengo ninguna duda. Lo ideal aquí es que, lógicamente, seamos capaces de renovarle, alargar su contrato que finaliza en 2026 dentro de los parámetros económicos que necesita el club. Ojalá se llegue a un entendimiento. Estoy totalmente seguro de que el jugador tiene razón a la hora de lo que expuso el otro día en esa rajada histórica en rueda de prensa. Estoy seguro de que las cantidades que se dice que percibe no son ni mucho menos las barbaridades que se comentan, y evidentemente percibe un salario alto porque, ya sabemos, firmó un contrato de 7,5 millones de euros netos por temporada, que creo que es un contrato acorde con la calidad que tiene, y este es el salario promedio que podemos obtener dividiendo lo que percibe por todos los años de contrato que lleva. Lo que pasa es que la temporada del COVID no cobró nada, y lo que se le está haciendo es devolverle ese dinero, especialmente en esta temporada, ¿no? Que quizás ha sido la temporada en la que Frenkie de Jong percibiría un salario más alto, con esa prima de fidelidad, ese concepto de prima de fidelidad, que es el que ha utilizado la directiva de Bartomeu, pues para ir compensándole las cantidades atrasadas. En la próxima temporada creo que no percibe nada por ese concepto, y ya prácticamente tiene todo su salario atrasado cobrado. Eso es importante. Me imagino que ahora lo que toca es limar asperezas con la directiva,
Recordemos que fue un jugador que estuvo en la rampa de salida hace 2 temporadas y en todo ese verano no se paró de hablar de una hipotética marcha al Manchester United, que estaría dispuesto seguramente con Erik ten Hag en el banquillo a pagar una gran cantidad que aliviaría muchísimo la situación económica del Barça, pero sobre el papel yo creo que lo más inteligente es hacer caja con otros futbolistas, con jugadores que no sean tan imprescindibles como considero que lo es el propio Frenkie de Jong. Seguimos, ¿no?, con las declaraciones de Deco, que siguió diciendo lo siguiente. A Deco le han preguntado a sí mismo por la polémica sobre una entrevista en la que apuntaba a la necesidad de un cambio de estilo. Ojo, porque esto es muy importante y creo que le ha suscitado muchas dudas. Yo el primero también, tengo que reconocerlo. Y es importante, pues esta matización que hace en esta pequeña entrevista. El portugués ha negado que se planteen un giro en la filosofía futbolística. El ADN del Barça siempre ha sido tener futbolistas del más alto nivel. El estilo siempre se ha intentado mantener. Es algo que no tiene discusión. El Barça se reinventa, se buscan soluciones y al final seguimos intentar jugar un fútbol bonito y atractivo. Bueno, aquí ya, evidentemente, estas declaraciones son mucho más tranquilizadoras. Mucho más tranquilizadoras porque variar el estilo me parece un error. Un error cuando tenemos toda la estructura de fútbol del Barça, desde los niños, desde las categorías más pequeñas hasta el primer equipo. Bueno, pues todo el club estructurado en esa línea, en una línea de juego clara y que es seña de identidad. Y yo creo que sería un error, ¿no?, alejarse de ello porque implicaría un cambio radical dentro de toda la estructura. Yo creo que es un estilo que se ha demostrado que funciona, al máximo nivel nos ha funcionado siempre y además vemos como otros técnicos que han apostado por esto, qué decir del City de Guardiola, qué decir de un Arteta que tiene una propuesta similar, qué decir del propio Mitchell con el Girona. Es una propuesta que está demostrado que funciona cuando se ejecuta a la perfección y tienes todos los mimbres necesarios en la plantilla para efectuarla con garantías. Yo creo que el Barça jamás se debe alejar de aquí. Deco había sembrado las dudas con esa entrevista en Portugal, pero bueno, yo creo que aquí las está despejando todas en estas declaraciones que hizo delante de los micrófonos de Movistar. Deco también se ha referido al gran momento de Lewandowski. Es un ejemplo para los jóvenes. Hay pocos jugadores tan profesionales. Ha sido el mejor del mundo y ha metido muchos goles, ¿no? Hablando aquí sobre la buena racha de Lewandowski, que ojalá se mantenga. Yo creo que si el Barça entra en una buena dinámica de juego, los goles de Robert Lewandowski, sin duda, no tengo ninguna duda, seguirán llegando. Hasta aquí estas declaraciones que hizo Deco antes del comienzo del partido y que creo que son muy interesantes que tengáis, constancia de ellas. Porque sé que se han sembrado muchas dudas, insisto, yo el primero, yo también me aterroricé cuando leí lo que supuestamente había dicho en Portugal, aunque después se matizó, pero evidentemente, ¿no?, siempre queda ahí la duda de cómo van a malinterpretar unas palabras en Portugal de Deco, que como todos sabéis, habla portugués, es brasileño portugués y es difícil creer, ¿no?, que se hayan malinterpretado sus declaraciones. Bueno, aquí yo creo que nos deja a todos más tranquilo. Y lo que más me gusta de Deco, ya sabéis lo que es, sigo su trayectoria desde hace 2 años y algo, y todos los nombres, porque siempre ha sido una figura vinculada al entorno de Joan Laporta. Parece que existe una muy buena relación personal, y en su etapa de agente, recordemos que fue el agente que trajo a Rafinha al Barça, no solo trajo a Rafinha al Barça, sino que además sugirió jugadores que no estaban bajo su tutela, que no eran representados por él. Sugirió jugadores que yo considero que eran muy interesantes y muy acertados. Andrei Santos, Moscardo, Estevao William, Endrick. Yo creo que controla muy bien el mercado brasileño, sabe ver muy bien los jugadores jóvenes con proyección. Bueno, y qué decir de Vitor Roque, ¿no? Si fue fundamental. O sea, fue prácticamente artífice, pese a no ser representado por él, sugirió su nombre al Barça y yo creo que lo sugirió con mucho acierto, ¿no? Yo creo que Vitor Roque va a ser un jugador muy importante también para el Barça, para tenerle dentro de la plantilla. Yo creo que es un jugador que va a ser un auténtico cazagoles, un depredador de área. Bueno, pues pese a que, por ejemplo, ayer no estuviese acertado, sí que le veo, bueno, ayer visteis también, ¿no? Me imagino que visteis todos el balón que le meten a la cabeza, el movimiento que hace, ¿no? El movimiento que hace amagando hacia atrás para que él vea a Frenkie de Jong, que lo va a hacer claramente, y cómo va como un búfalo para remacharla de cabeza.
la salvó el defensa in extremis también de cabeza. Es un jugador muy interesante, y Deco tuvo muchísimo que ver con sus tentáculos también dentro de Brasil, pues ayudó a que el Atlético Paranaense fuese flexible y facilitase la llegada de Vitor Roque. Esa es su mejor virtud sin duda, y ahí se tiene que centrar, y ahí el Barça tiene que aprovechar ese buen ojo que creo que tiene Deco. Buen ojo para jugadores jóvenes, donde sobre todo necesitamos una figura, la del centrocampista defensivo, la del pivote. Yo traería dos, traería un pivote y un centrocampista defensivo más, ¿no?, a añadir al centro del campo del Barça. Ahí Deco seguro que tiene mucho que hacer, como también lo tiene en el caso de Estevao William, que me alegra saber que todavía no hay noticias sobre su futuro. Eso probablemente indica que el Barça está trabajando bien en ello, y bueno, quizás haya motivos para la ilusión y para creer que es realizable la llegada de ese chico, que creo que está llamado a ser uno de los futbolistas más importantes del mundo en la próxima década. Ya veremos qué sucede. El mercado de verano es donde Deco tiene que demostrar. Es clave, ese mercado de verano es clave, por eso no me harto de decir que tengo miedo y que me encantaría ya que finalizase la temporada clasificado para Champions, para que ese mercado no se vea alterado por una desgracia que sería no clasificarnos para Champions, una desgracia económica y una desgracia también seguro, porque nos haría que los jugadores pues nos viesen menos atractivos para recalar en nuestro club. Eso no debe pasar. El Barça tiene que trabajar en los fichajes sin que se vea alterado ese trabajo por una catástrofe que sería no clasificarnos para Champions. Ahí Deco, en el mercado de verano, que es muy importante corregir pues los defectos que no supimos corregir en el mercado de verano pasado. Traer un sustituto de Busquets, equilibrar al equipo con otro centrocampista defensivo y quizás con un jugador de banda. Ese puede ser Joao Félix o no. Ya lo veremos. El tiempo dirá, el mercado de verano es clave y ahí Deco tendrá que demostrar su buen hacer. De momento, estas declaraciones a mí me tranquilizan. Muy importantes, yo creo que necesitábamos escucharlas. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!